Estamos llegando al final de la serie Spoiler y yo quiero ponerle una cereza a este pastel. Quiero cerrar leyendo con ustedes uno de los capítulos más lindos del libro de Apocalipsis. Y debo confesarles que se ha convertido en uno de mis favoritos. Y este es un capítulo muy especial que marca muchas cosas en el Apocalipsis. Es como un eje central para muchas de los acontecimientos. Y además tiene algo particular, y es que tiene canciones. Ahora yo quiero invitarte a que veas esto desde un ángulo más amplio. La Biblia está llena de canciones, poemas, himnos, y también ellos son considerados palabra de Dios. Si podríamos cuestionarnos esto como podría un himno, podría una canción ser palabra de Dios, sí, sí lo es, puesto que muchos están en la Biblia y los consideramos como tales. Y los himnos, las canciones, los poemas tienen un valor particular, y es que no solamente tocan nuestro intelecto, sino tocan nuestro corazón. Dicho de otra manera, nos sensibilizan, nos hacen llegar a tocar la sensibilidad del autor, del artista que compuso aquello. Yo me río y recuerdo a mi esposa cuando en aquel momento no lo era todavía, pero yo estaba aquí en Panamá y la conocí y estábamos haciendo amistad, y en alguna de sus divertidas ocurrencias ella recitaba el poema de Ricardo Miró. Y me daba risa no por el contenido, sino por su manera de expresarse, como tratando de ilustrar el sentimiento del poeta, ¿no? Y de verdad, cuando yo leo esta frase, revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar. Leemos aquello, y si leemos de verdad y si utilizamos este poema como una forma de conexión, vamos a ir a sentir lo que el autor está sintiendo en ese momento. Nos vamos a dar cuenta que el autor nos está transmitiendo algo increíble, un sentimiento muy fuerte que seguramente ningún estudiante cuando lo dice realmente lo siente. Pero cuando ya uno madura, se hace grande y se va de su país al que ama, uno percibe aquella sensación y dice, claro, con razón el poeta lo escribió de esa manera. Es que yo también lo estoy sintiendo. Ahora sí lo comprendo. Usted escucha, por ejemplo, a Rubén Blades con su canción Patria, y cuando dice patria son tantas cosas bellas, te conectas con tu historia, con tu pasado, con tus recuerdos, con los momentos de tu infancia, con los grandes amigos, con los escenarios que viste, con acontecimientos inolvidables que pudiste presenciar. En una ocasión estábamos haciendo un viaje misionero a Nicaragua. Yo vivía en Costa Rica en aquel entonces y organizamos a un grupo de jóvenes que nos fuimos por una semana a hacer misiones en Nicaragua. Fuimos y alquilamos una van de 15 personas y nos fuimos todos para allá y vivimos cosas fuertes. Tuvimos que dormir en el piso con hormigas y no sé cuánta cosa ahorita puedo recordar. Pero aquellos sentimientos nos tenían extrañando nuestra patria, y cuando veníamos de camino, porque íbamos por tierra, y venía el busito andando en la carretera ya casi tocando suelo costarricense, y el conductor dice, chicos, en pocos minutos estamos en suelo tico, y entonces todos estábamos tan emocionados de regresar y comenzamos a cantar de la nada una canción muy significativa para los ticos que se llama La Patriótica Costarricense, y hay una frase que dice, yo no envidio los goces de Europa, las grandezas que en ellos se encierra, es 1000 veces más bella mi tierra, con su palma, su brisa y su sol. Y cuando íbamos cantando aquello, todos estábamos llorando. Es una locura, pero
cómo el artista que escribió aquella canción logra sensibilizarte tanto que en algún momento dado, cuando aquella canción significa algo para ti, te conecta con esa realidad. Nos pasa o le pasa a la gente, ¿no? Cuando son jóvenes y tienen un novio, una novia y entonces terminan y van a un restaurante con su amigo porque él tiene que contar todo lo malo que ha pasado y lo mal que va ese luto, y suena la canción romántica que se la dedicó uno al otro y llora peor todavía recordando los momentos. La música nos trae vida, nos trae recuerdos, nos trae momentos. Las canciones tienen significados y valores especiales para nosotros. Y las canciones, los poemas y los himnos que están en la Biblia también tienen gran significado para nosotros. La próxima vez que te acerques al texto bíblico y veas que hay una canción o que hay un poema o que hay un himno o algo semejante, una expresión artística semejante, procura conectarte con aquello más allá de una lectura intelectual o superficial, y trata de conectarte, porque esto es lo que provocan las canciones o lo que provoca el arte, es que nos conectemos más allá de lo inteligente o de lo racional y podamos sentir lo que aquellas personas estaban sintiendo. El capítulo 5 del libro de Apocalipsis tiene un canto muy especial. Es un canto dividido en 3 partes. Y yo quiero que lo tratemos de sentir. Ahora, para que eso pase, va a ser importante que hagamos una pequeña lectura previa a ese canto. Está en el mismo capítulo 5. Y yo quisiera que leyéramos ese preámbulo al canto que se hace en ese momento, para que ese canto tenga una conexión con nosotros. Y vamos a leer con calma y vamos a entender lo que está aquí. Y para leer esto, es importante que recuerdes tus herramientas de interpretación que ya hemos estado mencionando en los diferentes mensajes de esta serie. Recuerda que los números tienen un significado. Recuerda que el contexto que vivía la iglesia que leyó el Apocalipsis por primera vez, siendo todavía o estando bajo el mando de Roma, tiene para ellos un valor, una interpretación. Y recuerda también que las escrituras se escriben a una conciencia del pueblo judío que tiene una historia donde Dios ha intervenido en esa historia y que tiene promesas y profecías que dice se van a cumplir. Y recuerda también que hay una gran cantidad de símbolos que tienen una interpretación y que las cosas que leemos pueden estar desde una forma simbólica. Recordando esto, que era un pequeño repaso de algunos puntos de los que hemos hablado, quiero que leamos este texto bíblico. Capítulo 5, versículo 1. La mejor manera de que leas este texto es mirando tu texto, tus palabras que están ahí en la Biblia, y no tanto mirando a la pantalla del que habla ahora mismo. Versículo 1 del capítulo 5. Dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vaya visualizando aquella escena que Juan está viendo. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Versículo 2. También vi, además del que estaba sentado en el trono, con un libro, con un rollo de 7 sellos o sellados con 7 sellos, también vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Hacía una pregunta. Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Mire lo que está pasando en el trono. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Juan estaba emotivo en aquel momento, llorando de tristeza porque nadie podía abrir el gran libro.
Dice el versículo 5, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, o sea que había alguien en el trono sentado con un rollo, había un anciano que daba grandes voces, Juan estaba mirando aquello llorando y vio además que alrededor de ese trono habían 4 seres vivientes y había ancianos. Y dice que en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos vio a un cordero que estaba en pie y parecía haber sido crucificado. Él ve un cordero, un animal, que parecía haber sido crucificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Vamos a detenernos ahí porque lo que sigue es el canto. Entonces vamos a tratar de entender lo que estamos leyendo. Vamos a tratar de ir sumándonos al sentimiento de Juan para poder unirnos al sentimiento de los ancianos y de los seres vivientes y entender el canto que ellos van a entonar. Vamos paso a paso. Dice que hay 7 sellos. Hay un libro que está escrito por ambos lados, lo cual probablemente significa que ya no hay nada más escrito, porque si está escrito por los 2 lados, está completo, no le falta nada, no se le puede agregar y no se le puede quitar. Pero hay un problema. Este libro tiene 7 sellos. ¿Usted recuerda que el número 7 tiene un significado? Los sellos significa algo que está sellado, cerrado, y al ser 7 es probablemente un símbolo de plenitud. Y si el rollo tiene 7 sellos, seguramente es un libro que habla de plenitud. En aquel momento, los que leían el Apocalipsis por primera vez entendían que en la cultura romana el tener 7 sellos era una marca de algo confidencial y algo decretado que no se podía cambiar. Y en su defecto, cuando ese rollo se tenía que abrir, cada persona que había sellado tenía que estar presente, lo cual le da una magnitud de importancia a las cosas, porque no es algo que alguien puede manipular, sino es algo que tiene suma reverencia. Y aquel rollo, aquel libro que lo tenía el que estaba sentado en el trono, es un libro que seguramente hablaba de la plenitud total, del plan completo de Dios para toda la galaxia, para el cosmos, para la vida entera. El plan de abrir el libro no era solamente leer el contenido, es que lo que queda demostrado en la lectura completa del Apocalipsis es que el que tenía el poder o el que era digno para abrir aquellos sellos y abrir el libro, no era solamente para leerlo o para conocer su significado, sino para provocar lo que decía aquel libro. Era desatar los sellos, era desatar lo que estaba contenido en el libro. Lo vimos en la lectura del mensaje pasado. Habían sellos que conforme se iban abriendo, iban pasando cosas. Así que el que tenía el rollo en su mano, el que tenía el poder en su mano, no solamente iba a tener el conocimiento, sino el poder de decretar lo que iba a pasar. Pero eso que iba a pasar había sido escrito por el que está sentado en el trono. Y yo creo que ya usted va entendiendo esto. Hay un cumplimiento
que solo puede darse porque alguien toma aquel rollo, y el que toma aquel rollo tiene el poder para decretarlo, para hacerlo realidad. Ahora, cuando Juan llora, el ángel o el anciano le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, él sí lo va a abrir. El león es un símbolo de un animal poderoso, imponente, que reina, que gobierna, que tiene poder, que tiene fuerza, que controla, que domina. Y hace alusión tanto a esta figura importante de un león como a su procedencia, ese león de la tribu de Judá. Y entonces hace alusión a la historia del pueblo judío y a las mismas escrituras. Aquellos que leyeron el Apocalipsis por primera vez empezaron a entender que lo que estaba escrito ahí iba a ser decretado por alguien que venía en un linaje histórico dentro de un pueblo. Y entonces Juan está observando aquello y está escuchando al anciano que le dice: el león de la tribu de Judá, él va a abrir este libro, él sí es digno. Y cuando Juan observa, esperando el acontecimiento maravilloso de un imponente león que se plante enfrente del trono del que está sentado ahí y tome el libro, lo que observa es un cordero. ¿Dónde está el león? ¿Dónde está el imponente león? Lo que yo veo ahí es un cordero que parece haber sido sacrificado. ¡Wow! Lo que estamos viendo aquí es algo impresionante, y lo que Juan estaba esperando ver, aquella imagen imponente, es transformada por un cordero. El cordero es un animal endeble, indefenso, hasta tonto se le ha llamado. El cordero es un animal que no presenta resistencia, se lo comen fácilmente, y aquel cordero es el que tiene el poder de abrir los sellos. Aquel cordero tiene cosas particulares. El cordero tiene marcas de un sacrificio. Había sido sacrificado, lo habían matado. Había heridas en su cuerpo, no estaba perfecto, estaba herido o ensangrentado, o había marcas en su cuerpo de que eso había pasado. ¿Y sabe usted de algún cordero en la Biblia que haya sido sacrificado? Pero además, este cordero estaba en pie. Un cordero que ha sido sacrificado está tirado, está tumbado, está acostado en el suelo, muriendo o muerto. Pero el cordero que Juan ve está de pie, que es un símbolo de vivez, de estar vivo, de estar en presencia de lo que está pasando. No está muerto, es un cordero que tiene marcas de un sacrificio, pero está vivo. Y además de eso, este cordero no está ni derrotado ni muerto, sino que además tiene 7 cuernos. Ahora, un cordero que tenga 7 cuernos y 7 ojos está bien deforme, pero lo que Juan está viendo, hay un símbolo aquí en lo que él está observando. Los cuernos son un símbolo de poder, de autoridad. Por eso ves en algunas historias de mitologías y cosas semejantes que los reyes usaban grandes cornamentas como símbolos de poder. Como los toros, por ejemplo, que tienen cuernos y son animales temibles, poderosos. Este cordero tenía cuernos. ¿Y tenía cuántos cuernos? 7 cuernos. Y como el 7 tiene una representación de plenitud y el cuerno tiene una representación de poder, resulta ser que aunque este cordero no parece, en apariencia no es un león, tiene el poder que un león tendría. Y además tiene 7 ojos.
Ya sabemos el 7 y los ojos, dice, son los 7 espíritus de Dios. En otras palabras, es el que lo ve todo, el que lo conoce todo, el que lo sabe todo, el que está en todo lado. Y este cordero resulta ser que no solamente es un cordero que está vivo, que está en pie, que es poderoso y lo sabe todo y lo tiene todo en su mano. Dios es especialista en hacer que lo débil, que lo mínimo, que lo menospreciado se levante con poder. Que aquellos por quienes no se paga nada, a quienes no se les reconoce nada, los que están débiles, resulta que Dios los levanta con poder. Ese es nuestro Dios. Y aquel cordero entonces que Juan está viendo, sí es digno de abrir el libro y sí puede desatar sus sellos. Y ahora el libro cambia de mano. Estaba en mano derecha del que está sentado en el trono, pero ahora está en la mano del Cordero. De aquel Cordero impresionante, porque impresiona su simpleza, impresiona su humildad, su serenidad genera poder. Él no impone a través de los gritos y de la destrucción, su sola presencia, sencilla, humilde, genera una impresión de sometimiento y toma el libro en sus manos. Y cuando esto pasa, aún antes de que Él desate los sellos y abra el libro y declare el plan de Dios eterno para la humanidad, para el mundo, para el cosmos, antes de eso, con solo que el Cordero toma el libro en sus manos, los seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante de Él. Se habían postrado siempre delante del que está sentado en el trono y ahora se postran delante del Cordero. ¿Qué le dice eso a usted? Que Jesucristo, el Cordero que fue sacrificado, tiene la misma posición, la misma autoridad y el mismo poder que Dios que está en el trono soberano y gobierna sobre todo. Y Él tiene ahora en sus manos el designio de Dios para la humanidad. El designio de Dios para tu vida. ¿Dónde está tu vida puesta? Porque si la pones en las manos de Jesús y acepta su sacrificio, ese cordero sacrificado va a poder decretar el plan poderoso de Dios en tu vida y no habrá nada que lo pueda impedir. Y aquellos ancianos se postraron. Ellos dice tenían arpas porque seguramente cantaban a Dios, hacían música, creaban música, poder, colores, vida. Pero además tenían copas de oro que tenían, y Juan nos lo explica, son las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo de Dios. ¿Por qué era tan importante para Juan explicarnos qué había en aquellas copas? Porque aquel pueblo que estaba leyendo el Apocalipsis por primera vez había estado orando, había estado viviendo en persecución, se había tenido a veces que esconder porque lo perseguían para matar y otras veces se había tenido que exponer para que lo mataran y dar su vida por Cristo, pero oraba sin cesar constantemente. Y Juan les está diciendo, tus oraciones están en el trono de aquel que está sentado, de aquel que tiene la plenitud, de aquel que tiene el poder, de aquel que puede hacer cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ahí está tu oración. Por eso, no dejes de orar. Y aunque nosotros no somos aquella iglesia, somos esta iglesia, también tus oraciones están siendo derramadas delante del trono. Por eso no dejes de orar. Aunque sientas dudas, no dejes de orar.
Aunque sientas temor, no dejes de orar. Aunque estés preocupado, no dejes de orar. Aunque las cosas no pasen como esperas, no dejes de orar. Tus oraciones están delante del Cordero, que tiene en sus manos el poder para desatar el plan de Dios para tu vida. Y entonces, cuando este escenario ocurre, Juan escucha un cántico nuevo. Dice el versículo 9, y entonaban este cántico nuevo. Digno eres, le cantaban al Cordero, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de Dios y reinarán sobre la tierra. ¿No te dan ganas de cantar? Sintiéndote como uno de esos que fue comprado con sangre de tu raza, de tu lengua, de tu nación. Fuiste escogido para hacer un reino y para ser sacerdote al servicio de Dios y para reinar sobre la tierra. Y entonces Juan dice, se unen a esto millones de millares de ángeles. Ahora no solamente están los ancianos ahí delante del trono y los seres vivientes, ahora se unen millares de ángeles a cantar también. Entonces el estruendo de esas voces cantando delante del Cordero, usted puede imaginarse, cantaban, dice el versículo 12, con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Se le dan 7 atributos o 7 merecimientos. ¿Y qué significa el 7? Es símbolo de plenitud, es que a Dios le damos todo, le adoramos con todo, le entregamos todo. Él se lo merece todo. ¿Por qué hablamos de Cristo? ¿Por qué el sacrificio de Cristo? ¿Por qué la muerte de Cristo? Porque gracias a ese sacrificio, el plan de Dios para el mundo entero y para la humanidad y para el cosmos en total se decretó en aquel libro y puede ser llevado a cabo. Y tu vida puede tener el fin que Dios desea, porque el Cordero fue sacrificado. Y tan grande es lo que está pasando que todos los ángeles cantan, reconociendo todo lo que merece aquel Cordero. Y después Juan dice, toda la creación en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todos los vi, dice, lo oí. En el versículo 13, oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación los oí que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes exclamaron, amén, y se postraron y adoraron. Yo te quiero dejar con estos cánticos y te quiero invitar a adorar, a unirte a sentir la magnitud de lo que el cielo está viviendo en el momento en que Juan está viendo aquello. Y se dan cuenta de lo grandioso que es lo que está pasando, que no se pueden contener y tienen que adorar. Así que cuando termine este video, apague y adore, porque el Cordero que fue sacrificado se entregó
para desatar el plan perfecto y total de Dios sobre tu vida. Y Él merece ser adorado con todo lo que tienes, porque Él es el Cordero de Dios. Estamos terminando una serie. A lo largo de estas semanas hemos recibido más que mensajes. Hemos recibido un recurso valiosísimo para nuestro crecimiento y también el de otras personas. Los estudios realizados son una herramienta para que organices un grupo o te juntes con un amigo, un familiar, un compañero de trabajo para que juntos puedan hacer los estudios bíblicos. Ya tú aprendiste. Es hora de enseñar. Para terminar los estudios de las cartas a las 7 iglesias, vamos a culminar con la carta a la iglesia de Laodicea, que se encuentra en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Leamos juntos los versículos bíblicos para el estudio de hoy. Mensaje a la iglesia de Laodicea. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Todos los estudios, incluyendo los enlaces a los videos y el material escrito, están disponibles en nuestra página web. Asegúrate de visitarla y usar no solamente los recursos de esta serie, sino de los anteriores para compartir con otros. Ahora, toma el estudio correspondiente a esta semana y permite que el Espíritu Santo te hable, te guíe, te confronte y transforme. Oramos por ti, para que después de esta serie no vuelvas a ver el Apocalipsis de la misma manera.